Bueno, buenas tardes, vamos a dar inicio a la actividad. Antes voy a presentarnos a cada uno de ellos para luego cederles el espacio de la presentación. Primero, muchas gracias a todos por estar aquí y también virtualmente en el Facebook Live de T1 que nos siguen. Y bueno, para empezar, el doctor Gabriel Baltodano Román es representante del Consejo Editorial Universidad Nacional y comentarista del libro. Es profesor catedrático de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje y es el coordinador académico del Plan de Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana y del Programa de Estudios de Literaturas Regionales. Como investigador se ha concentrado en el análisis de la literatura costarricense, de la novela hispanoamericana contemporánea y últimamente de los vínculos entre el humor y la cultura letrada, así como de la crítica en Centroamérica. El doctor Mijail Mondón López, comentarista del libro también, es doctor en romanística por la Universidad de Potsdam, Alemania, tiene una maestría en filología hispánica por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, España, y es licenciado en filología española por la Universidad de Costa Rica. En la actualidad se dedica a la enseñanza e investigación literaria en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional. Sus áreas de interés corresponden al ámbito de la crítica, la historia de las músicas populares, la literatura costarricense, centroamericana y la historiografía literaria latinoamericana. Y bueno, ahora presento a Paula y a Rebeca, que son las autoras del libro que presentamos hoy aquí, Cartas y Epístolas de Costa Rica. Paula Ocampo Monterrosa es licenciada en Literatura y Lingüística con énfasis en español por la Universidad Nacional de Costa Rica y posee una maestría en Educación con énfasis en Administración Educativa por la Universidad de San José. Sus áreas de interés e investigación incluyen la literatura costarricense, la redacción y evaluación de textos y el área de la sociolingüística. Y Rebeca Rojas Celedón, que es licenciada en Literatura y Lingüística con énfasis en español por la UNA también, y posee una maestría en Educación con énfasis en Administración Educativa por la Universidad Americana. Actualmente se desempeña como docente de español en el Liceo de Moravia y sus áreas de interés y de investigación incluyen la literatura costarricense, teorías y modelos de liderazgo, redacción, evaluación de ensayos y neuroeducación. Ha contribuido en diversas actividades académicas y pedagógicas vinculadas a estas áreas. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Bueno, Valeria, en primer término agradecerte por la introducción. A mí me corresponde hoy cumplir con dos papeles, con dos funciones. Por una parte, pues voy a comentar el libro que se entrega hoy formalmente al público, y por otra parte, pues también la doctora Eliana Araya, presidenta de la editorial Universidad Nacional, pues me ha pedido que represente al Consejo Editorial y también que en alguna medida pues hable a propósito del papel que la editorial jugó en la difusión, en la publicación de este título. Muy bien, quizás para ceñirme al tiempo que es reducido y no quisiera abusar de él también porque soy consciente de que efectivamente una buena parte de la actividad tiene que ver con escuchar a las autoras. Pues quizás para eso voy a leer algunas palabras que he preparado y quizás allí podamos luego en el espacio de preguntas pues dialogar un poco más. En primer término quisiera comenzar agradeciendo a la Editorial Universidad Nacional y al proyecto Fomento de la Cultura Editorial a cargo del doctor Mijail Mondón por haber acogido este volumen. Asimismo felicito a Paula y a Rebeca, responsables de la edición anotada. Hace algunos años tuve la fortuna de acompañar el proceso de investigación del cual surgió este libro. Por esa razón, su presentación pública tiene para mí un significado especial. No se trata únicamente de celebrar la aparición de un nuevo título, sino que realmente pues, está muy entrelazado con la historia de la propia escuela, con la historia de nuestros egresados, de nuestros graduados. En esta oportunidad nos reúne un libro que permite ampliar la comprensión de nuestra tradición literaria, recuperar una parte desatendida de nuestro patrimonio escrito y reconocer la importancia de una forma de investigación académica paciente, minuciosa y con frecuencia poco visible,
la investigación filológica realizada en archivos, hemerotecas y colecciones especiales. Me gustaría referirme en particular a esa dimensión del libro para comenzar. Más que ofrecer un resumen detallado de su contenido, quisiera detenerme en algunas de las razones por las cuales considero que esta publicación representa un aporte significativo para el estudio de la literatura costarricense. La primera razón tiene que ver con el modo en que solemos contar la historia de la literatura. Tradicionalmente, la historiografía literaria ha construido sus relatos alrededor de los 4 géneros considerados centrales: la lírica, la narrativa y el teatro, en menor medida el ensayo. Las distintas historias de la literatura costarricense suelen ordenarse además con arreglo a la existencia de un determinado orden editorial, en el que se producen, circulan y consumen mayormente libros unitarios, es decir, novelas publicadas como libros, poemarios, colecciones de cuentos, obras dramáticas extensas o agrupadas en conjunto, y algunos títulos de pensamiento filosófico, educativo, sociológico y demás. No hay nada de objetable en esta manera de hacer historia literaria. Constituyen modos de trabajo asentado y de enorme utilidad didáctica. El problema surge cuando se los considera equivalentes a la totalidad de la literatura de una época y cuando, por efecto de esa identificación, quedan fuera del relato histórico otras formas de escritura y producción que participaron decisivamente en el establecimiento de la vida intelectual y cultural. Alrededor de los géneros tradicionales y el ecosistema del libro existe un territorio mucho más amplio: cartas, diarios, memorias, discursos, polémicas, crónicas, relatos de viajes, semblanzas, necrologías, cuadros de costumbres, notas bibliográficas, reseñas, intercambios entre intelectuales y muchas otras modalidades que durante mucho tiempo fueron clasificadas como formas menores, referenciales, documentales, ancilares o propias de la prensa periódica antes que de la actividad editorial literaria. La denominación de géneros menores no debe hacernos pensar que se trata de textos de menor importancia. Expresa más bien la posición subordinada que les ha asignado la crítica literaria. Son menores porque quedaron fuera de las jerarquías mediante las cuales se construyó el canon literario, no necesariamente porque carezcan de elaboración formal, densidad intelectual, significación cultural o valor histórico. El libro que nos reúne esta tarde interviene precisamente en ese punto. Nos obliga a preguntarnos qué sucede cuando dejamos de considerar la carta como una fuente secundaria o estrictamente documental y comenzamos a leerla como una forma de escritura con características propias, cuando no acudimos a ella solamente para confirmar un dato biográfico, documentar una postura intelectual, reconstruir una prosopografía, conocer la opinión o incluso la vida privada de una figura histórica, sino que la examinamos como un espacio de elaboración, de representación subjetiva, de intervención pública y en muchas ocasiones de creación. La correspondencia, las cartas y epístolas fueron durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX una práctica esencial de comunicación y sociabilidad. Permitían expresar afectos, mantener vínculos familiares, intervenir en asuntos públicos, discutir acontecimientos políticos, propagar ideas, comentar obras y establecer relaciones entre escritores e intelectuales, entre productores y mediadores. La carta fue además, y aquí entra en juego la noción de epístola, una forma regulada de escritura, dotada de convenciones, tonos, estrategias de persuasión y posibilidades expresivas. En suma, un género por derecho propio y con historia. Lamentablemente, en Costa Rica sabemos poco sobre este género y su peso en las letras nacionales. Este libro constituye una de las primeras exploraciones sistemáticas. Como explica el estudio introductorio del volumen, la correspondencia ofreció a quienes escribían un espacio de considerable libertad. En sus líneas podía confluir la reflexión, la confidencia, el comentario político, las pasiones, la descripción del paisaje espiritual del momento, la crítica artística, la polémica y hasta la intimidad.
La epístola podía cumplir una finalidad práctica y al mismo tiempo transformarse en una pieza de apreciable elaboración formal. Como ocurre con el humor, a veces se la ha menospreciado por su estrecho vínculo con la actualidad. Tengo para mí la tesis de que justamente en ello reside su fuerza, como parte de un mecanismo fundamental de formación moderna de la cultura. La carta exhibe al intelectual instalado en la actualidad, polémico, sin idealismos y profundamente implicado en las minucias del presente, con ello en la forja de una idea particular del tiempo. Reconocer esta complejidad nos permite ampliar los objetos de la historia literaria. Implica presumir que la literatura de una sociedad está compuesta por las numerosas formas de escritura que circularon en otros soportes, cumplieron otras funciones y se dirigieron a comunidades de lectores distintos. Implica una vuelta a los archivos. Estas dos observaciones resultan particularmente importantes para el estudio del siglo XIX costarricense, incluso de la época primo-secular. En buena medida, estas tesis elementales han nutrido una sección del desarrollo de la investigación al interno de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje y de la Maestría en Estudios de Cultura Centroamericana. Durante el siglo XIX, Costa Rica, si bien desarrolló una cultura impresa y varias culturas de la prensa, con periódicos y revistas como manifestaciones, no dispuso de un campo editorial consolidado ni de un mercado de libros suficientemente desarrollado. La población lectora era limitada, los recursos técnicos y económicos eran escasos y la impresión de un libro constituía una empresa difícil, costosa, excepcional y en ocasiones ruinosa. Hubo, por supuesto, proyectos editoriales meritorios promovidos en muchas ocasiones mediante grandes sacrificios personales. Pienso, por ejemplo, en FON, en Alsina y más tarde en el señor García Monge. Hacia finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX se multiplicaron las iniciativas. Sin embargo, el libro no fue todavía el soporte predominante de la vida literaria. La literatura costarricense de ese periodo fue, en una proporción más que considerable, una literatura publicada en periódicos y revistas literarias y culturales. Por eso, la historia de la literatura costarricense del siglo XIX y el temprano siglo XX es inseparable de la historia de la prensa y de la formación de una cultura impresa. El estudio introductorio del libro de Paula y Rebeca señala con claridad este principio. Los periódicos y las revistas fueron los principales instrumentos de circulación de unas letras costarricenses que apenas comenzaban a tomar forma. Sus páginas albergaron los géneros que luego serían reconocidos como centrales, pero también numerosas cartas y epístolas a las que la crítica prestó mucha menos atención. Esta circunstancia plantea un problema fundamental para la investigación académica. Si estudiamos únicamente los libros publicados durante el siglo XX, obtenemos una imagen necesariamente fragmentada y parcial de la actividad literaria e intelectual de ese periodo. Dejamos fuera una parte sustancial de lo que se escribió, se leyó y se discutió. Dejamos fuera además los procesos mediante los cuales comenzó a configurarse una comunidad intelectual. Para reconstruir una historia más completa, es indispensable regresar a los periódicos, las revistas, los folletos, los álbumes y las colecciones documentales. Es necesario revisar números completos, localizar textos dispersos, identificar firmas y seudónimos, comparar versiones, reconstruir contextos de publicación y determinar las relaciones que una pieza establecía con los demás materiales que aparecían a su alrededor. Aquí se encuentra otro de los aspectos fundamentales de esta edición anotada. El libro no solamente interpreta un corpus previamente conocido, sino que contribuye a constituirlo, es decir, a conformarlo. Esta diferencia es importante. Numerosas investigaciones trabajan con objetos fácilmente accesibles, obras editadas, catalogadas, reimpresas y reconocidas por la tradición crítica. Otras investigaciones, las menos, deben comenzar por localizar y reconstruir sus propios materiales. Antes de analizar, tienen que recuperar. Antes de formular interpretaciones, tienen que establecer cuáles textos existen, dónde se encuentran, quiénes los escribieron, cuándo circularon y qué características poseen. La formación de un corpus no es, por tanto, una operación mecánica ni una actividad preliminar carente de reflexión.
supone tomar decisiones teóricas e históricas. Hay que establecer criterios de selección, determinar límites cronológicos, distinguir modalidades textuales, decidir por qué ciertos documentos resultan representativos o significativos. Las autoras revisaron más de 70 títulos de revistas y periódicos publicados entre 1830 y 1930. De esa revisión extensa, de la cual yo fui no solo testigo, sino promotor y casi guardián, procede este libro, ¿no? Digamos que esa colección, ellas han seleccionado un conjunto de cartas ya mucho menor de una inmensa cantidad de materiales que fueron acopiando, ¿no? Y allí habría que agregar un aspecto más, y quizás aquí me voy a adelantar un poco para poder cumplir con el tiempo que tengo asignado. No es solo restituir esto, no es solo restituirlo, que es ya de por sí un trabajo muy grande. Yo en algún momento del desarrollo de la investigación les explicaba a Paula y a Rebeca que ya haber conformado el corpus era un aporte muy valioso, porque supone un trabajo grande, detenido, minucioso, ¿no? Pero no solo es eso, sino que además recuperar patrimonio no es custodiar objetos, significa localizarlos, describirlos, interpretarlos, editarlos y aquí lo más importante, volverlos accesibles. Porque esa investigación se pudo quedar en los anaqueles de la biblioteca, solo sería consultada por otros estudiantes con intereses análogos si no hubiera sido publicada como libro. Ahora que es un libro, todo costarricense tiene acceso a esas cartas, puede leerlas, conocerlas, con lo cual conoce una parte de la historia de su país y de la identidad de su país. Y aquí yo debo decir algo, y lo digo ya con muy buena fe. No es que lo otro no lo haya dicho también, ¿no? Pero aquí voy a hacer particular hincapié. Hoy mismo esta sala está un poco diezmada, habríamos tenido más personas, pero bueno, muchos de los estudiantes de la universidad están en un plantón convocado en defensa del Poder Judicial, ¿no? Digamos, de la independencia de los poderes de la República. Bueno, estas semanas ha sido el Poder Judicial, hace unos meses fueron las universidades públicas. Vivimos en una época muy convulsa, de muchas preocupaciones, pero también de muchos radicalismos. Y una parte de la sociedad costarricense ha perdido de vista el aporte de la educación. Las universidades públicas trabajan en esto, ¿no? Me parece que es indispensable reconocer el papel de la universidad pública. ¿Por qué? Porque promueven investigaciones entre sus profesores y entre sus estudiantes que están orientadas al rescate de autores, géneros y materiales que permanecían fuera de la historia cultural. Nuestros estudiantes de grado, como lo fueron en su momento Rebeca y Paula, y nuestros estudiantes de posgrado han revisado archivos, reconstruido revistas, preparado índices, establecido corpus y elaborado ediciones críticas y anotadas. Gracias a esos trabajos, documentos que antes solo podían ser consultados de manera fragmentaria en una hemeroteca y por especialistas, se transforman en objetos disponibles para la docencia, la investigación, la lectura, pero también para el disfrute de las personas, porque todo costarricense tiene derecho a disfrutar de su propia cultura. Y las universidades contribuimos a esto. No solo producimos profesionales, realmente estamos muy empeñados en una facultad como la nuestra en contribuir a determinar qué objetos merecen ser conocidos, a rescatar aquello que ha sido excluido de la memoria, a preservar las huellas de nuestra vida intelectual y a ampliar las condiciones de acceso al patrimonio común. Rescatar textos del pasado, como lo han hecho Rebeca y Paola, no es sino devolverle su capacidad para producir sentido, modificar la manera en que entendemos nuestro pasado y proyectarnos con nuevas voces que dejaron de ser escuchadas hacia un futuro más amplio y rico. Por eso yo no puedo sino celebrar en primer término la aparición del libro, pero de una forma más profunda el poder ver cómo dos egresadas nuestras han completado un proceso tan cabal y completo, como una contribución ya no solo a su especialidad,
sino en general a la sociedad. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a ser de moderador, ¿no? Porque tengo otra función adicional que se va agregando sobre la marcha. Y le voy a hacer la palabra al doctor Montoro. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Un placer. Agradezco enormemente la oportunidad por parte de la editorial de la Universidad Nacional de realizar una serie de comentarios en torno a este texto que propulsamos en su momento a través de un programa llamado Fomentando la Cultura Editorial, lo cual pues nos honra muchísimo de que este fue el primer libro que comentamos desde este mayo. Así que mi agradecimiento a las autoras que en la editorial de la Universidad Nacional y bueno, también en el proyecto de Fomentando la Cultura Editorial. Comienzo con lo siguiente. Imaginemos por un momento la posibilidad de tener acceso a un documento en el cual podemos rastrear, al menos por un momento o algún periodo específico, lo que las personas escriben, sienten, opinan a través de los chats, Instagram y redes sociales. Imaginemos, sigamos esta situación. Bueno, guardando las proporciones del objeto de estudio, las condiciones y la rigurosidad metodológica del caso, el texto Cartas y Epístolas de Costa Rica, de las autoras Paula Ocampo y Rebeca Rojas, evoca en cierta medida este gesto. Y aunque no se trata de chats, no se trata de polémica, no se trata de chismes literarios que a veces rondan, navegan y naufragan también en las redes sociales de este siglo XXI, la compilación de cartas y epístolas que brinda este libro, publicadas durante un periodo de 1850 a 1930, a mi juicio trasciende una intención estrictamente archivística o documental y nos coloca, más bien creo yo, en un texto que a manera de un caleidoscopio nos permite rastrear las configuraciones sociales, afectivas, discursivas, desde las cuales el sujeto letrado de finales del siglo XIX, por una buena parte del siglo XIX y principios del siglo XX, se inscribe en la sociedad costarricense de este periodo. En ese sentido, diría que también existe una dimensión o una perspectiva histórica en este texto de una gran profundidad. Me refiero a que este texto también lo podemos leer como una historia de la afectividad y de la subjetividad social del siglo XIX, principios del XX, en el marco de dos procesos fundantes y modernos de la sociedad costarricense. Por un lado, el proceso de formación de una conciencia de Estado Nacional costarricense, 1850-1890, el periodo de formación de la consolidación del Estado-Nación, del discurso de identidad nacional, y por otro lado, el segundo proceso, las manifestaciones de crisis y ruptura de ese modelo nacional decimonónico que va a tener sus grandes repercusiones a partir ya de las primeras décadas del siglo XX y que coincide justamente con la época de 1930. Entonces nos abre un marco histórico sumamente relevante, es decir, no solamente se trata de una compilación, sino que está ubicado en una situación histórica realmente muy importante de descifrar. La segunda perspectiva que veo en este texto es su intención, una perspectiva de carácter literario y particularmente desde la sociología de la literatura, en el sentido de que este texto también constituye una historia particular de la configuración del campo cultural, literario y del impacto que desempeñó la actividad periodística, revisteril y filológica también durante ese periodo del siglo XIX. Como bien ha señalado el doctor Baltodano, no es gratuito que esta investigación haya hecho ese esfuerzo de revisar hemerotecas, revistas, periódicos, boletines también. Dos, desde este mismo eje también nos permite entender
los mecanismos de sociabilidad y afectividad social a través de los periódicos, revistas y boletines. En otras palabras, si bien las autoras realizaron una búsqueda archivística de cartas, el soporte donde estaban estas cartas, el medio de publicación de esas cartas lo constituían otras fuentes de documentación, periódicos, revistas y boletines, por ejemplo. Y por otra parte, es un texto que también de alguna manera nos evoca una historia intelectual y, por qué no, también sentimental del siglo XIX a través de la escritura. En ese sentido, es un texto que nos revela el impacto de la actividad periodística, cultural, editorial y filológica que se desempeñaba en ese contexto. Por otra parte, es un texto que también tiene una importancia, el profesor Gabriel lo detalló muy bien al principio de su participación. Es un texto que de alguna manera también nos permite entender de otra forma los estudios históricos literarios a través de la diversidad de documentos que tiene, por ejemplo, bueno, los periódicos, las revistas, boletines, etc. Y en ese sentido, es un texto que plantea una ruptura importante frente a las fuentes historiográficas más tradicionales. Generalmente las fuentes historiográficas en el ámbito literario se concentran mucho en las filiaciones biográficas, en las filiaciones en los documentos propiamente literarios o en el concepto de generación o concepto de periodización. Ese texto de alguna manera rompe o pone a problematizar esos esquemas historiográficos muy tradicionales. Y por si fuera poco, es un texto que también nos revela el mundo del lector, no solamente el que escribe, sino el que lee, de tal manera que nos permite perfectamente rastrear cuáles eran las afiliaciones estéticas, políticas, literarias, cuáles eran los bandos literarios o intelectuales que fluctuaban en la época. Como toda carta, como toda epístola, remite un modelo comunicativo que podríamos pensar en la instancia del destinador, en la instancia del destinatario. ¿Quién escribe este texto? Por supuesto que no podemos tomar el mérito a las autoras que nos acompañan el día de hoy, por supuesto que es escrito, producido por estas autoras, pero lo que quiero introducir es una pregunta un poco más allá de esta imagen del autor, sino ¿quién escribe este texto? ¿Cuáles son las voces discursivas de este texto? Y ahí es donde yo encontraría una gran relación con un sujeto colectivo, un sujeto histórico. Estas cartas revelan justamente el habla, las formas de sentir y de pensar de un sujeto colectivo costarricense. Un sujeto colectivo que está de alguna manera distribuido en ciertas personalidades políticas muy relevantes. Juan Rafael Mora Porras, José Marín Cañas, General Cañas. Pero no piensen ustedes que en los textos más oficialistas de estas personalidades políticas, no, sino en su dimensión más humana, más íntima, por lo cual da un aporte importantísimo a revisitar este tipo de figuras. Pero también nos invita a pensar en otras personalidades del mundo literario de la época. Tenemos allí a Antonio Zambrana, a Carlos Gallín, Ricardo Fernández Guardia, Magón, Juan Fernández Ferraz, Félix Mata, Joaquín García Monge, Justo Facio, José María Celedón, Roberto Brenes Mesén, José Basilio Acuña, Francisco Soler, Valeriano Fernández Ferraz, Lisímaco Chavarría, los cuales nos permiten entender a través de esas cartas las afiliaciones literarias, las redes intelectuales, las preocupaciones de la época, las relaciones trans e interregionales entre el campo cultural literario costarricense, las cartas, por ejemplo, que se enviaba a Roberto Brenes Mesén con otras figuras, no solamente nacionales, sino fuera del contexto nacional, por ejemplo, o con otros escritores ibero-hispanoamericanos. De tal manera que es un texto que también contribuye a analizar la cultura literaria, la formación de una crítica literaria y lectora de estos dos periodos que recientemente mencioné. Pero por otra parte, también es un texto que tiene una hibridación muy importante, porque no solamente se centra en esas personalidades políticas y literarias altamente reconocidas
en la sociedad y en la literatura costarricense, sino también en otras voces no tan conocidas, o que podríamos llamar informales, subrepticias, muchas veces bajo la figura del anonimato o del seudónimo. Y me refiero, por ejemplo, a Manuela Carvajal Santamaría, nada menos y nada más que la madre de Juan Santamaría, a José Rodríguez Pérez, a un tal Delio, a un Rafael Villegas, a una tal Lola. ¿Quién es Lola? A una, o uno, podría ser perfectamente un seudónimo, cualquiera de estos, Mim Pinzón o Joaquín Barón. Como pueden ver, es un texto que está dialogando con dos formas de enunciación. Una forma de enunciación de sujetos discursivos altamente oficiales y otros sujetos discursivos no tan oficiales. En ese sentido, también no solamente se debe tomar en cuenta los destinadores, como lo acabo de decir, sino también los destinatarios. Y creo que es otra perspectiva que también se puede revelar en estas cartas. Destinatarios que tienen distintas formas o distintas formas de comunicación con sus lectores. Haciendo una pequeña tipografía podemos observar que hay destinatarios altamente afectivos, donde la figura de la mujer, la figura de la amada, la figura de la esposa o la figura de la madre es altamente relevante. Veamos, por ejemplo, un pequeño extracto. Me permito leerlo un segundo. Juan Rafael Mora Porras, Punta Arenas, a Inesita, su esposa. Mi siempre idolatrada Inesita, te dirijo esta despedida en los últimos momentos de la vida. Son terribles, pero nada temo. Solo me inquieta la triste situación en que quedas viuda, pobre, en el destierro y cargada de hijos. Al final de la carta dice: somos mortales y tarde o temprano se mueren. Estamos en este mundo engañoso de paso y así debemos ver los acontecimientos, ya sean prósperos o adversos. Adiós, adiós y adiós a mis hijos. Tuyo, tuyo hasta el último momento. Juan Rafael Mora Porras. Postdata. Recoge los $3,400 que tienes que cobrar don Francisco Blanco y economiza para que vea. Se dan cuenta de la riqueza, no solamente afectiva, íntima, política, económica, que traducen esas cartas, la importancia que eso tiene para diversificar una mayor relación interdisciplinaria en los estudios literarios. Otros gestos, por ejemplo, otras temáticas, por ejemplo, voy a leer algunos, no más. Algunas cartas tienen un tono altamente político y militante, realmente impresionante. Por ejemplo, me detengo un poquito en la carta número 6, a cargo de Lola, la Lola que la envía a Úrsula. No sabemos la historia específica de quién es Lola de Úrsula, pero vean el texto, dice: mi querida Úrsula, no sé cómo empezar esta carta, ni sobre qué versará ella. Medito y tiemblo al estampar estas pocas líneas sobre el papel. ¿Qué podré decirte a ti y que al mismo tiempo pueda ser leído por el público? Tú habrás leído tal vez El Horizonte, periódico nuevo dedicado a la juventud y a la cual se nos invita a colaborar. Por corresponder a esa invitación y satisfacer un deseo, voy a escribir por primera vez para estimular a mis compañeras a fin de que salgamos a la defensa de nuestros derechos y de ese modo procuremos levantar un dique que contenga el torrente de denuestos que algunos desengañados lanzan a la generalidad de las mujeres. Observen que es un texto que está hablando, un texto de 1877, es un texto que está hablando de la reivindicación de los derechos de la mujer. Entonces vean que hay un tono también político, militante en esas cartas, donde también se desarrollan temáticas amorosas, o bien donde los autores, los sujetos de enunciación se dirigen a una comunidad de escritores o muchas veces de sociedades artísticas, por
ejemplo la Sociedad Artística Duterte, o también se dirigen a redactores o personalidades del mundo periodístico o editorial, o también reflejan polémicas y tensiones con otros escritores, como fue el caso de la polémica sobre nacionalismo y literatura, donde se registran las cartas famosas de Carlos Garín, Ricardo Fernández Guardia y Pío Víquez. Un cuarto elemento, el trabajo filológico y académico que refleja esta obra. Si entendemos la filología como una especie de arqueología del sentido que tiene como finalidad evocar, pluralizar la significación, pues creo que la filología también, en la filología hay que ensuciarse las manos. Y yo creo que en el buen sentido, Paula y Rebeca lo han hecho muy bien. Ensuciarse las manos en el sentido de que han tenido que ir a archivos, han tenido que buscar fuentes diversas. Y creo que eso es algo, una perspectiva filológica muy importante de realizar. Porque se trata también de ahora que estamos en el mundo de la inteligencia artificial, no solamente se trata del dato, se trata de la precisión del dato, se trata de narrar el detalle, se trata de esa función de la filología, del filólogo y de la filóloga, de realizar ese guiño, ese gesto en el cual los textos se transforman en documentos y los documentos se transforman en textos. Y esa es la función del filólogo, la función de la filología en ese sentido. Invitar a ese guiño. Por otro lado, es un texto que está acompasado de un aparato crítico sumamente riguroso, notas editoriales especifican las fuentes, breves acotaciones históricas, biográficas, culturales. Solamente el aparato crítico que está en las notas al pie de página de este texto nos ofrece también otra lectura importante de la sociedad costarricense. Aparte de la organización periodológica de este texto y, por supuesto, sin descuidar la heterogeneidad de los documentos que nos brindan. Aunado a ello, yo quisiera también recalcar que se trata de un trabajo, en su momento fue un trabajo de licenciatura, con el rigor de una investigación, de una tesis de licenciatura a cargo del profesor Gabriel Bartodano, y que hoy se transforma en un texto de publicación. Como bien señalaba el profesor Gabriel, creo que eso es un gesto importante, no solamente de agradecer al profesor Gabriel, por supuesto, a las autoras, sino también a la editorial, el papel de la editorial de la Universidad Nacional, por permitirnos conocer ese texto y circularlo. Nos evoca también una conciencia de interdisciplinaridad. Nos permite también en ese sentido articular un diálogo entre la antropología, la sociología, los estudios culturales, los estudios filológicos, histórico-documentales. Es un texto que no solamente para los estudios literarios nos sirve para una gran cantidad de disciplinas. Finalizo con la siguiente pregunta, con la siguiente problematización. ¿Pueden las cartas y las epístolas constituir un tipo de literatura? Bueno, si nosotros entendemos por la literatura una práctica discursiva y escritural, no solamente de índole ficcional, sino friccional, en el sentido de que cabalga en varios géneros discursivos, pues este texto merecería también apuntar a un tipo de literatura epistolar costarricense. ¿Por qué una literatura epistolar? ¿Por qué una literatura a través de las cartas? ¿Y cuál es la importancia que tiene? Bueno, porque nos permite también observar, rastrear sujetos de la nostalgia. Nos permite rastrear el sentido del duelo y de la despedida que están en esos textos. Nos permite rastrear la sensación de destierro que muchas veces evocan esos autores. El malestar con la modernidad, el tiempo y el espacio, el registro histórico patrimonial, el registro económico, la escritura, las cartas como un acto performativo del duelo y del afecto o de otros afectos. Nos permite también rastrear la escritura como un ritual de poder, de afirmación de cierto poder patriarcal y político de la época. Nos permite también entender formas diversas de representación del espacio y del tiempo. Es un texto que problematiza, no solamente se basa en el género epistolar, sino que también lo problematiza. Lo problematiza porque entiende el documento epistolar como un género también literario, testimonial, epistolar, documental, anecdótico e incluso panfletario. Y también un tiempo también nos permite entender
las formas jurídicas, administrativas, inclusive religiosas, que se desarrollaron en la colonia y que en el proceso de transición y ambivalencia hacia finales del siglo XIX vuelven a resurgir. Es un texto que de alguna manera está también dialogando con formas discursivas anteriores al siglo XIX, pero que continúan funcionando en el finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En síntesis, es un texto que no solamente es un libro de cartas y epístolas de Costa Rica, a mi juicio, sino también, en un sentido muy abierto, es de alguna manera una novela histórica epistolar de la sociedad costarricense del siglo XIX y principios del siglo XX. Finalizo simplemente con una gran felicitación, una sincera felicitación a las autoras, al doctor Gabriel, por supuesto a la editorial de la Universidad Nacional, a las editoras Marianela Camacho, Valeria Alfaro, por llevar a cabo también este proceso de publicación. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, para continuar con la actividad, con la presentación del libro, ahora tenemos un espacio que está dedicado también a escuchar a las propias investigadoras, que son quienes han llevado adelante primero todo el proceso de desarrollo de esta exploración, de esta recopilación, y ya luego también el trabajo de edición anotada que ha generado al final esta colección de cartas que vienen acompañadas de una serie de reflexiones y notas que permiten entender mejor su valor y su importancia. Y en primer término vamos a escuchar a Paula Ocampo, y bueno, más adelante le cedería también la palabra a Rebeca, pero vamos a empezar por Paula. Buenas noches. Sí. Gracias. Un saludo a todos los que nos acompañan desde acá, el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras, y todos los que están desde la virtualidad viendo esta presentación del libro. Antes de comenzar con la parte de nosotros, quisiéramos extender algunos agradecimientos que consideramos pertinentes. Primero a nuestro Poder Superior, que gracias a él, esto que era solo una idea, pasa a ser hoy una realidad. En segunda instancia, a nuestras familias y a nuestros amigos, que siempre fueron un motor para que nosotros pudiéramos terminar con esto, porque realmente fue un trabajo muy largo, pero fue el trabajo, muy hermoso. En tercera instancia, por supuesto, que agradecerle a la editorial de la Universidad Nacional por haber visto en nuestro trabajo un aporte cultural para Costa Rica. Para nosotras ese fue el objetivo de nuestro trabajo. Y por último, y no menos importante, porque este último no es menos importante, al profesor Gabriel Baldoán, porque por su pericia académica y especialmente por su gran humanidad, nos fue llevando poco a poco en este caminar, y realmente fue también un motor, porque había días que ya no encontrábamos documentación o estábamos un poco cansadas, y él nos animó a seguir con este trabajo. Entonces, también para él, muchísimas gracias, profesor, en nombre de Natas. ¿Cómo inicia este trabajo? Bueno, este trabajo inicia un poco con lo que mencionaba tanto el profesor Gabriel Baldoán como don Mijael. ¿Qué es literatura? ¿Y qué es el canon literario? A partir de esto, nosotros comenzamos a cuestionar por qué siempre cuando se habla de canon literario tenemos ciertos géneros literarios y otras esferas que están allí quedan como en la periferia, quedan un poco rezagados, hasta incluso se puede utilizar la palabra marginados. La carta ha sido apreciada en muchos momentos históricos, pero también ha experimentado el olvido. Por lo menos aquí en Costa Rica experimentó un gran olvido. Y para nosotras, pues, sacar a la luz este tipo de documentación, las cartas, es mostrarle a Costa Rica parte del valor cultural que está escondido, porque nosotras hicimos un pequeño trabajo, pero todavía queda mucho, y hay muchas otras esferas. ¿Qué pretendemos? Bueno, preservar
parte del patrimonio documental de Costa Rica. Ese fue nuestro gran cometido con este trabajo. Sin embargo, cuando comenzamos a realizar este trabajo, nos encontramos con una pequeña situación, y es que en los cursos que habíamos llevado acá en la universidad habíamos visto la epístola como en las cartas de relación de Hernán Cortés, o una carta que está dentro de una novela, o incluso la novela epistolar, pero el género epistolar como tal no había sido debatido. Entonces, lo primero que tuvimos que comenzar a hacer fue como una especie de autodidactismo, acompañados por supuesto del profesor, para poder determinar una serie de criterios, y que estos criterios nos posibilitaran crear el corpus, armar el corpus. Me permito explicarles estos 4 criterios. El primer criterio era lo elemental, que el texto constituyera o estuviera formado por las fórmulas estrictamente de la carta: fecha, localidad, destinatario, remitente, saludo, la despedida y el cuerpo de la carta. Un segundo criterio fue que estos textos estuvieran dentro del periodo en que nosotros estábamos estudiando, 1850 y 1930. Sin embargo, como bien lo mencionaba ahora don Mijail, este periodo no se puede ver como uno solo. Por lo tanto, hicimos 3 subperiodos para poder explicar un poco mejor cada uno de ellos y el contenido de las cartas. De 1850 a 1870 encontramos lo que nosotros llamamos la antesala de la literatura costarricense, y comienzan a darse esos esbozos de ideas de nuestra identidad como nación. Entonces vamos a encontrar aquí textos o cartas que son escritas por personajes históricos y heroicos, o sobre personajes heroicos. Me permito, al igual que lo hizo don Mijail, leer un fragmento de la primera carta que van a encontrar. El 19 de noviembre de 1857, doña Manuela Carvajal Santa María le escribe al presidente Juan Rafael Mora Porras para solicitar un estipendio por la labor de su hijo. No habiendo habido en todas las filas otro que tuviese valor de incendiar el mesón donde se hallaba refugiado y parapeteado el enemigo, causando gravísimas pérdidas en nuestras fuerzas, él fue el único quien, desprendiendo del evidente peligro de su existencia, se decidió a perderla por desalojar al enemigo y economizar la pérdida de tanta gente. Y en efecto, habiéndolo puesto en ejecución, sin que le arredase ni le pudiese intimidar el torrente de balas que le lanzaron los rifles filibusteros en defensa de su guarida, consumó felizmente la obra junto con el sacrificio de su vida, quedando sepultado bajo las ruinas del indicado mesón como es público pintor. Esta carta está revestida de un gran sentimiento maternal, de una pérdida de hijo, y eso también es parte de lo que este tipo de documentos nos permite ver, no solo el contexto histórico, sino el ser humano que está detrás. El segundo periodo comprende de 1880 a 1900, y ya hay una consolidación de la literatura costarricense, pero hay una discusión de que sí entra en lo literario y que no entra en lo literario, que sí forma parte de nosotros y que no. Entonces encontramos allí una serie de cartas en donde hay muchos discursos sobre qué es la identidad costarricense y el hecho literario como tal. Me permito también leer un fragmento de la carta que le envía Ricardo Fernández Guardia a Pío Víquez como respuesta de las críticas que se han hecho sobre su libro Hojarasca. 24 de junio de 1894, señor don Pío Víquez, mi querido poeta. Días pasados, y a propósito de una crítica de mi libro Hojarasca, escrita por mi estimado amigo Carlos Gallini, charlamos brevemente en la redacción de El Heraldo acerca de lo que puede llamarse el nacionalismo en la literatura. En esa conversación nació la promesa que hago, cumplo,
de decir a usted en una carta lo que pienso sobre esta ahora tan manoseada materia. Vamos al asunto. Han dado muchas gentes ahora en la flor de que todos los que movemos una pluma en Costa Rica estamos obligados a escribir pura y exclusivamente sobre asuntos nacionales. Para comenzar, convendrá usted conmigo en que semejante exigencia es absurda por 1000 motivos, de los que solo expondré algunos para no hacer demasiado larga esta carta. El primero y quizá el mejor es el de que todo artista, y conste que no pretendo serlo, tiene su temperamento especial, que lo lleva como con una fuerza irresistible hacia determinados ideales. Sacarlo del camino que trazan sus gustos, su manera de ser, sus nervios, es llevarlo al despeñadero, la pérdida de su personalidad artística. Entonces aquí encontramos una fuerte crítica a que, ¿cómo me dicen a mí qué es lo que yo debo escribir? Si yo lo que quiero es escribir. ¿Qué es costarricense y qué no lo es? Un último periodo que es de 1900 a 1930, hay un nuevo semillero, si se puede decir así, de escritores, pero este nuevo grupo de escritores se encuentra ante un escenario nacional e internacional muy convulso. La bananera, Primera Guerra Mundial, el imperialismo ya, entre algunas otras circunstancias. Entonces, don Joaquín García Monge, nada menos que el gran maestro, le escribe a Mario Sancho: mi querido Mario, se han sorprendido gratamente su carta y sus artículos, ya lo creíamos olvidado de nosotros. Muy buenas sus palabras, nadie mejor que usted para hablar de nuestra actitud con respecto al imperialismo yanqui, por su conocimiento de esa cultura y la sagacidad y prudencia con que usted escribe. Por aquí y en el resto del continente latino, los financieros y politicastros de nuestras inquietudes hacen creer a los pueblos imbéciles que son tonterías de literatos y comunistas. Su juicio respecto de lo embobados en que los jóvenes de estas tierras viven ante las pirotecnias literarias propias y extrañas es severo y justo. Me placería que reaccionaran algunos jóvenes de por acá: politiquería, sensualismo, gloriolas y vanidades. He aquí cuánto los amo. Una crítica muy clara de Joaquín García Monge sobre los gustos temáticos y literarios de los jóvenes de su época. El tercer criterio que tomamos en consideración es que las cartas tuvieran un alto valor expresivo. Y cuando hablamos de un alto valor expresivo, tratamos de dar a entender que su retórica es completamente persuasiva. Es una retórica completamente humana. Es una retórica que comienza a utilizar una gran cantidad de tonos y temáticas para hacerle saber a su lector, a su destinatario, lo que realmente ellos piensan. De ahí que, como lo decía hace unos instantes don Mijail, tenemos un personaje conocidísimo en Costa Rica por ser un presidente, pero se quita su investidura de presidente y encontramos al hombre, al papá y al esposo. Juan Rafael Mora Porras, a Inesita, el 30 de septiembre de 1860, minutos, horas antes de ser fusilado. Mi siempre idolatrada Inesita, te dirijo esta despedida en los últimos momentos de la vida. Son terribles, pero nada temo. Solo me inquieta la triste situación en que quedas, viuda, pobre, en el destierro y cargada de niños. Cuida de nuestros hijos y háblales siempre de su desgraciado padre, para que jamás se mezclen en la política, porque ella es un verdugo que destroza a sus servidores. No puedes figurarte lo indiferente que me es morir. Solo siento la muerte por ti y por mis hijos. Dios les protegerá y la patria, aunque cruel conmigo, tal vez más tarde
no será lo mismo con mis hijos, pues vendrá tiempo en que valgan algo los pocos servicios que he prestado en casi la mitad de mi vida. Y el último criterio, cuarto y último criterio que utilizamos para crear nuestro código fue que la carta fue una pieza significativa del esclarecimiento de la mentalidad de la época. Entonces estas cartas nos van a permitir visualizar qué se piensa, cómo se piensa, por qué se piensa así. Y como lo hablábamos hace un momento, hay una carta de una madre, de un hijo a una madre, tratando de hacerla entender por qué él ha decidido meterse en la milicia. José Basileo Acuña a su mamá, 15 de mayo de 1916. Espero que al escribir esta, mis palabras tengan el poder de expresar mis sentimientos, sin herir ni maltratar los suyos. Difícil es el explicarlo, pero como el fin, tarde o temprano, usted lo ha de saber, prefiero que mis propios labios declaren mi conducta antes de que de bocas extrañas oiga la verdad. Dentro de poco seré un soldado de Francia, un soldado voluntario. ¿Y cuál, dirá usted, es la intención de hacerlo? ¿Es que quiere ayudar a los aliados? Sí. ¿O es que quiere atormentar mi vejez? No, yo no quiero atormentarla, ni siquiera producirle el más pequeño perjuicio. ¿Por qué causa entonces? ¿Por qué razón? Yo quiero ayudar a los aliados porque las fuerzas del bien están con ellos, porque ellos pelean por la espiritualidad en contra del militarismo y las tendencias materialistas, porque estoy convencido de que mi deber como ser humano es ayudarles, y porque no encuentro incompatible mi deber como hombre con mi deber como hijo. Estos son algunos de los ejemplos de las cartas que van a encontrar en nuestro texto, en donde insistimos, se visualiza no solo un contexto histórico, sino que se visualiza el ideario, la persona que está detrás de ellos. Muy bien, bueno, vamos a escuchar ahora a Rebeca, que fue también, como ustedes bien saben, parte del proceso de investigación, parte del proceso de edición. Y bueno, además, después de tantos años, tanto Paula como Rebeca, con una digamos, ya no solo es un trabajo de tesis, ¿no? Que eso es también, es una parte siempre como significativa de la historia, ¿no? Sino que han sido compañeras a lo largo de mucho tiempo, ¿no? De muchos años, ¿no? Así que bueno, te vamos a escuchar, Paula, con toda atención. Rebeca, perdón. Porque ustedes son capaces de imaginarse un mundo sin cartas, sin buenas almas que escriban cartas, sin otras almas que las lean y las disfruten, sin estas otras almas terceras que las llevan de aquellas a estas, es decir, un mundo sin remitentes, sin destinatarios y sin carteros, un universo en el que todo se dijera secas, en fórmulas abreviadas, deprisa, sin arte y sin gracia, un mundo de telegramas. La única localidad en la que yo sitúo semejante mundo es en los sabernos. Tengo noticias de que los diablos mayores y menores nunca se escriben entre sí. Pedro Salinas. Bueno, buenas noches. Es un verdadero honor compartir con ustedes, miembros de la mesa principal y público presente, una investigación que representó, como lo mencionó ya don Gabriel, y Paula, varios años de recorrer archivos, de recorrer periódicos, varios años de análisis y de reflexión académica. Algunas obras, ¿verdad?, de las que estamos más acostumbrados a estudiar y analizar, surgen de la ficción, surgen de la inspiración de ese escritor
Otras implican recorrer archivos, periódicos y documentos que han estado olvidados. Y este es el caso del libro que hoy presentamos, Cartas y Epístolas de Costa Rica, 1850-1930. Nuestra investigación surgió en un momento donde nos preguntamos si realmente existía literatura epistolar en nuestro país. Y empezamos a indagar y resulta que la respuesta no la encontramos en un libro, no la encontramos en una revista, no la encontramos en un periódico, ni siquiera en un solo archivo, ya que la literatura epistolar costarricense no estaba reunida. No existía un corpus organizado de cartas literarias, como lo mencionó ahora don Gabriel. Entonces, ahí estaba nuestra primera labor, empezar a indagar, empezar a localizar esas cartas para después reunirlas. Cada carta que ustedes van a encontrar publicada en este libro representó muchas horas de esfuerzo, y les voy a contar un secreto. Esta investigación tardamos 8 años en realizar, 8 años indagando, recorriendo bibliotecas. Y no era nada más ir a una biblioteca, ¿verdad?, donde revisamos cientos de páginas para encontrar cada joya literaria que hoy ustedes pueden leer acá, sino que era también indispensable el revisarlas minuciosamente, ¿verdad? Debido a la magnitud, al volumen de la investigación, ¿verdad? Trabajamos en conjunto, dos investigadores, porque investigar no significó solamente trasladarnos a las diferentes bibliotecas, ¿verdad?, revisar miles de periódicos. Teníamos también que fotografiar, teníamos también que hacer toda una indagación bibliográfica, no solo de las revistas, de los periódicos, sino también conocer muchos escritores, porque no todos, la mayoría eran conocidos, pero no todos estaban ahí, ¿verdad?, dentro de los más tradicionales de la literatura costarricense. Nosotros realizamos una amplia investigación en los principales centros especializados en la conservación del patrimonio documental costarricense, como lo fueron la Sala de Libros Antiguos y Especiales de la Biblioteca Joaquín García Monge, la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, la Biblioteca Pública de Cartago. Trabajamos también con el Sistema Nacional de Bibliotecas, además de otras colecciones especializadas. Sin embargo, sí es importante aclarar que esta etapa no consistió únicamente en consultar bibliografía, sino que fue necesario ir revisando físicamente los documentos. Cada periódico y revista se revisó página por página. Incluso sin saber si al final de esa revisión nosotras íbamos a encontrar alguna carta que fuese útil para la investigación. Fue un trabajo bastante complejo, ya que revisamos como 300 publicaciones de revistas culturales, de periódicos, ¿verdad?, que fueron editados entre 1830 y 1930, y cada publicación no fue nada más llegar y empezar a revisar, ¿verdad?, sino que fue un trabajo donde teníamos que ir registrando el año, el tomo, el volumen, la fecha de circulación, el director, el editor, el folio, el número de página y toda aquella información bibliográfica necesaria para reconstruir posteriormente la procedencia de cada texto que hoy está aquí publicado. Esta etapa produjo un catálogo cercano a 5.000 registros, a 5.000 registros documentales. Además, cada ejemplar lo examinamos detalladamente porque no existían bases de datos, no había una herramienta informática que a nosotros nos permitiera, ¿verdad?, encontrar ahí una carta. No podíamos entrar a inteligencia artificial y decirle, ¿verdad?, por favor, las cartas de Luis Doble Segreda. No, sino que
Solo teníamos ahí dos opciones, y era indagar y leer. No había más, ¿verdad? No había ningún otro recurso. Posterior a esta etapa de indagación, entonces iniciamos ya con la construcción del corpus, teniendo muy claro que no todas las cartas iban a poder formar parte de él. Teníamos que hacer la selección y para eso fijamos criterios rigurosos de los que ya la autora Paola Campo les expuso. En esta etapa nosotros, decidimos no basarnos únicamente en qué es una carta, sino en qué iba a aportar esa carta a la comprensión de la literatura, de la historia y de la cultura costarricense, que es la parte en realidad más importante, ¿verdad? Después de que nosotros ya realizamos todo el corpus, entonces optamos ya por una edición anotada, que también fue un trabajo muy exhaustivo, porque nos exigió no solamente transcribir documentos, sino que también realizamos un estudio preliminar sobre el género epistolar. Digitamos cada epístola con notas explicativas necesarias para que ustedes como lectores cuando lean esas cartas puedan comprenderlas. Entonces tuvimos que ir realizando también todas esas notas. Además hicimos una actualización ortográfica fundamentada, ¿verdad?, por supuesto, en la Real Academia de la Lengua Española. Sí aclaramos que en ningún momento se trató de modificar ninguna carta, sino que lo que tratamos de hacer fue que estas cartas fuesen más legibles, pero sin perder su esencia. Nunca, ¿verdad?, eso sí queremos dejarlo claro, que nunca se modificaron. Con el corpus ya establecido, entonces iniciamos con un análisis literario de cada documento. Y bueno, aquí con este análisis literario descubrimos que estas cartas, como ya lo mencionaron, ¿verdad?, no eran solo documentos históricos, sino que aquí se nos iba a empezar ya a revelar la intimidad de cada escritor. Y ahí es donde vamos a encontrar que en cada uno de estos textos convivían, por ejemplo, la intimidad de Joaquín Barrio Nuevo, la creación artística de Joaquín García Monge y Carmen Lira, el pensamiento político de Juan Mora Porras, la crítica literaria de Manuel González Celedón y Justo Facio, la descripción idealizada de Costa Rica por parte de Anselmo Bolio, las polémicas intelectuales de Ricardo Fernández Guardia y Carlos Gallino, la concepción que tenían sobre el arte Juan Ferraz y Emilio Pacheco, e incluso las preocupaciones personales de Luis Doble Segrera y de Roberto Brenes Mesén, las encontramos acá. Comprendimos que las cartas no solo iban a contar, o no solo contaban una historia, sino que nos mostraban cómo esa historia fue pensada, fue discutida y posteriormente fue escrita. Nos permitimos, mediante estas epístolas, escuchar directamente cómo sentían, cómo pensaba cada uno de estos escritores. Un ejemplo es José Basilio Acuña. Basilio Acuña ocupó un lugar singular en la literatura costarricense porque fue de los pocos escritores nacionales que vivió, pero también narró la Primera Guerra Mundial. Y esto lo podemos escuchar sus palabras, podemos escuchar su sentir en esa carta tan hermosa que él escribe a su madre. Pablo leyó un fragmento de esa carta, yo se las voy a continuar para que conozcan el final. José Basilio Acuña a su madre, 15 de mayo de 1916. Espero que al escribir mis palabras tengan el poder de expresar mis sentimientos sin herir ni maltratar los suyos. Difícil es el explicarme, pero como al fin, tarde o temprano, usted lo ha de saber, prefiero que de mis propios labios declare mi conducta
antes que de bocas extrañas oiga la verdad. Momentos hay en nuestra existencia cuando amarguras y decepciones se ciernen sobre nuestras cabezas, en que el alma busca refugio en las recónditas profundidades del corazón, donde haya la fuerza y el coraje que necesita. Y si el alma se aferra a esta fuerza secreta, la tormenta pasa sin tocarnos y habremos aprendido el vigor que nuestros corazones encierran. Así, madre mía, busque en su corazón este coraje, si mi proceder no la hace dichosa, si mis palabras la hieren, si mis actos la maltratan. Dentro de poco seré un soldado en Francia, un soldado voluntario. ¿Y cuál, dirá usted, es la intención de hacerlo? ¿Es que quiere ayudar a los aliados? Sí. ¿O es que quiere atormentar mi vejez? No, yo no quiero atormentarla, ni siquiera producirle el más pequeño perjuicio. ¿Por qué causa entonces? ¿Por qué razón? Yo quiero ayudar a los aliados porque las fuerzas del bien están con ellos, porque ellos pelean por la espiritualidad en contra del militarismo y las tendencias materialistas, porque estoy convencido de que mi deber como ser humano es ayudarles, y porque no encuentro incompatible mi deber como hombre con mi deber como hijo. Mi amor y mi gratitud para usted son siempre los mismos, ahora soldado, como a poco estudiante de medicina. Mi mano no trata de herirla, porque está consagrada a un deber santo. Si usted quiere comprenderme, hallará que mis intenciones son sanas y justas. José Basilio Acuña. De este sentir, de este escritor, ¿verdad?, desde la Primera Guerra, que nos traslada a la Primera Guerra Mundial. Entonces tenemos aquí, sí, sus sentimientos, sus pensamientos, su defensa ante su madre, incluso tratando, ¿verdad?, de transmitirle tranquilidad mediante una carta, pero también tenemos aquí un contexto histórico. Al tener este libro en nuestras manos, nosotras entendimos que el principal descubrimiento no fue solo un conjunto de cartas, sino que habíamos logrado reconstruir un espacio de diálogo intelectual que permanecía disperso. Un espacio donde escritores, políticos, educadores y diferentes intelectuales iban a conversar acerca de la historia del país, acerca de la literatura, acerca de la cultura, acerca de la amistad, del cariño hacia los seres queridos, ¿verdad? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, también la carta que le escribe Roberto Brenes Mesén a su hija. Esta obra demuestra, y esta investigación, ¿verdad?, que no siempre indagar significa descubrir algo completamente desconocido, sino que muchas veces es mirar hacia aquello que está ahí, pero que necesita ser encontrado, que necesita ser analizado, que necesita ser reconstruido para después poder proyectarlo a una cultura, para después poderlo proyectar a una sociedad. Con este trabajo, nosotras abrimos la puerta para que la investigación de textos y géneros no tradicionales sigan creciendo y sigan fortaleciendo las letras nacionales. Este libro que hoy les estamos presentando, para nosotras y esperamos que también para ustedes, constituye una fuente de gran valor para los profesores universitarios en la construcción del conocimiento, un espacio de disfrute y de reflexión para el lector interesado como usted, y un recurso pedagógico de gran riqueza para la enseñanza de la literatura, de la historia y de la cultura en la educación secundaria. Constituye en realidad un patrimonio documental que merece ser leído, merece ser estudiado y merece ser analizado por las generaciones presentes y también por las futuras. Hoy quiero agradecer a Dios por la sabiduría obsequiada, a la editorial de la Universidad Nacional por continuar creyendo que la literatura busca códigos para renovarse y que pueden
surgir nuevos catálogos de textos en virtud de la totalidad cultural, como en algún momento lo creyó Lockman. Gracias a Gabriel Baltodano Román por instruirnos en el proceso y creer plenamente en este proyecto. Muchas gracias a don Mijaíl Mondol López por leer con detalle y audacia una obra que formará parte de la memoria colectiva. Y gracias a Paula Ocampo Monterrosa, fue un privilegio para mí compartir, Paula, autoría con su persona. Concluyo dejando una pregunta para ustedes como lectores. ¿Existió realmente una literatura epistolar costarricense? Después de que ustedes lean y recorran cada página de este libro, la respuesta estará en sus manos. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Quizás podríamos dejar un espacio para atender una o dos preguntas de la audiencia si las hubiera. Antes de cederles la palabra, quisiera cumplir con una solicitud que me hizo Valeria, ¿no? Y es recordarles que afuera del auditorio la editorial ofrece el libro. El libro está además con un precio especial, tiene un descuento especial con motivo de la presentación, y si no pudieran llevárselo hoy a casa, también me ha pedido Valeria recordarles que la editorial tiene venta en línea. Ustedes pueden entrar al portal electrónico de la IULA y allí pueden consultar este título y otras muchas novedades que están a disposición. Pueden adquirirlos y bueno, la compra se tramita de una forma muy expedita, el libro llega hasta la puerta de cada uno, ¿no? Así que también tengan eso muy presente. No pierdo oportunidad para decirles además que una buena parte del acervo histórico de la editorial de la Universidad Nacional está disponible en acceso libre. Así que también uno puede entrar a la página de la editorial y no solo comprar los libros más recientes, sino también consultar de forma gratuita libros muy importantes que se han publicado a lo largo ya de 50 años de historia, porque justamente en 2026 la editorial cumple 5 décadas de trabajo ininterrumpido al servicio de la cultura y la educación costarricense. ¿Ven? No hay que perderlo de vista porque estamos de plácemes, ¿no? Son 50 años de la fundación de la editorial de la Universidad Nacional, que nació muy poco después de la propia universidad. Y les doy una flor como un mojal. Olvidé decir, Valeria, que vos también sos graduada de la escuela. Así que es una historia muy bonita, ¿no? Porque a Miguel y a mí nos da desde luego mucha satisfacción ver que las dos autoras que presentan el libro son graduadas y que también la editora que se encargó de la preparación del libro que ustedes tienen entre manos es graduada de la Escuela de Literatura. Así que un motivo no solo de satisfacción, sino de mucho orgullo, ¿no? Bueno, si hubiera alguna palabra, pregunta, adelante. Valeria nos va a ayudar con el micrófono. Un momento, me escucho, ¿verdad? Bien. Primero hay 2 comentarios en el Facebook Live que quisiera comentarles. Primero de don Félix Rojas Chacón. Dice: soy el papá de Rebeca, aquí con lágrimas en los ojos, muy orgulloso de mi hija y de su compañera Paula. Y también un comentario de Nani Lepis, que dice: las felicitaciones por tan bello e importante trabajo, el cual es un tesoro para nuestra historia. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Luna, ¿verdad? También soy orgulloso egresado de acá, de esta universidad. Más que una pregunta, porque quizás podría saber la respuesta, porque he tenido la dicha de conocer tanto a Paula como a Rebe, ¿verdad? En el caso de Rebe nos une una amistad, ¿verdad? Que son de 20 años, ¿verdad? Producto de coincidir, estudiar acá en la Universidad Nacional, que esa es una de las cosas bonitas que nos deja, en este caso, la U, ¿verdad? Es felicitarlas primero por ser como son, ¿verdad? La calidad de profesionales que son, la calidad de personas que representan. Es un orgullo verlas ahí, ¿verdad? Y ver el resultado de ese esfuerzo, ¿verdad? Yo he sido testigo gran parte, gran medida de inclusive las lágrimas, ¿verdad? Y ver todo el proceso que conllevó el que hoy día ellas estén ahí
sentadas. Creo que es alegría inmensa ver a los hijos de ellas acá. En el día que defendieron la tesis, Rebe estaba esperando a NASA en su vientre, y hoy verla ahí sentadita viendo a su madre exponer este trabajo, ¿verdad? Es motivo de mucha alegría, ¿verdad? Esperemos que la gente nos demos la oportunidad de conocer este trabajo que tiene un valor histórico riquísimo, ¿verdad? Y para nosotros que las conocemos a ellas, todavía va a tener un valor muchísimo más grande, ¿verdad? Porque sabemos lo que hay detrás, ¿verdad? Muchas veces leemos un libro y no sabemos lo que el escritor pasó, lo que el escritor vivió. Simple y sencillamente nos metemos en el mundo de las letras, las palabras que se expresan, ¿verdad? Pero a veces no nos preguntamos lo que hay detrás de ello, y hoy el poder tener la oportunidad de leer este libro, ¿verdad? Nos lleva a los que nos conocemos a ellas, ¿verdad? Más allá de la escritura, sino también de lo que ellas representan y del trabajo que ellas hicieron. Muchísimas gracias. Buenas noches, un gusto, Jorge Fonseca, para servirles. Súper orgulloso, Rebe y Pau, de ser compañeros en la universidad hasta la licenciatura y verlas hoy ahí sentadas, y recordaba montones de anécdotas, los que caminábamos desde el Parque Central, porque antes no existía esta facultad cuando éramos estudiantes. Caminábamos desde el antiguo kindergarten de la Escuela Moya hasta el CIDE, porque entrábamos a la UNA, y verlas ahí ya como mamás, en primer lugar, personas y profesionales también en esta etapa como escritoras. Mi pregunta puntual es la siguiente: con las cartas que quedaron por fuera del corpus, del cual ustedes establecieron y explicaron muy bien cada criterio, no sé si hay una intención también a futuro de analizarlas y estudiarlas, porque eso también hay discurso, ahí hay algo que podemos investigar. Entonces quería saber si de parte de ustedes hay una intención a futuro de poder también analizar eso. Muchas gracias. Buenas noches. Oye, también lo recordamos con muchísimo cariño. Claro, esas cartas que han quedado fuera del corpus, es que si no se hacía esto, inconmensurable, ¿verdad? Porque puedo decir que encontramos más de 5.000 cartas. Sin embargo, hay una gran cantidad de esas cartas que son de temas muy referenciales. Por ejemplo, las que aparecían en el Mensajero del Clero, que era en aquel momento la revista de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, muchas de esas cartas eran prácticamente como edictos, ¿verdad? Reglas, órdenes, y muchas otras cartas también tienen este matiz. Entonces, si bien no poseen todos los criterios que nosotros tenemos, creo que sí es un aporte importante en la parte de poder comprender cómo se va construyendo Costa Rica poco a poco, ¿verdad? Y de los tantos discursos que se van dando dentro de todo este caminar como república que tenemos, ¿verdad? No hemos discutido eso de si vamos a continuar, ¿verdad? Porque realmente venimos terminando esto. Sin embargo, como ella lo decía, también para mí fue un placer haber trabajado con Rebeca como investigadora, y también yo lo decía en mi espacio, ¿verdad? Nosotros simplemente esto es la punta de la iceberg. Hay mucho por hacer, y sí creo que más que un llamado para nosotros, es un llamado para todos aquellos que queremos realmente poder comprender un poco mejor nuestra Costa Rica, nuestra amada Costa Rica. Entonces, por ahí más o menos podría ir la respuesta. Gracias.
esperamos 2 intervenciones más. Con ellas cerraríamos. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es José. Yo estudio Filología Española en la Universidad de Costa Rica. Estoy terminando ya bachillerato, entonces me interesa mucho estos periodos, principios del siglo XX, la literatura costarricense, y estoy como de alguna manera rastreando, tal vez con un futuro proyecto en la tesis, la cuestión del erotismo, porque bueno, en general la literatura costarricense ha sido siempre como conservadora en muchos aspectos, y la cultura costarricense en general. Ustedes encontraron cartas con la temática erótica. Hay cartas con esa temática dentro del texto que ustedes publicaron, o no lo encontraron pero las dejaron afuera. ¿Cómo, digamos, qué pasa con este tema, con esos textos en el periodo que ustedes están estudiando? Bueno, en realidad, felicitarlo también, ¿verdad? Por ese anhelo de continuar estudiando las letras nacionales. Como usted lo mencionó, hay cartas, pues, una mayoría de cartas muy conservadoras, ¿verdad? Con ese carácter erótico, en realidad no encontramos mucho, ¿verdad? Que formara parte de este corpus literario. Creo que por ahí, ¿verdad? Para cuando tenga el libro en sus manos, tenemos una carta, la número 6, de Lola a Úrsula, que es la que pues cuenta con algunos matices, ¿verdad? Que si tratamos de analizarla, podríamos ahí enriquecer un poquitito ese contenido, ¿verdad?, que usted menciona. Igual me gustaría también agregar que habría que, en ese momento, cuando usted vaya a hacer su trabajo, habría que replantearse para esa época qué era el erotismo, ¿verdad? La definición de erotismo como tal, porque si bien no hay mención directa, quizás algo muy explícito, muy claro, ¿verdad?, o lo que fuera, sí le podemos decir que hay mucha fotografía de las grandes señoritas de la época y de las grandes señoras de la época, cómo iban ataviadas, un poco también cuáles eran sus quehaceres, sus formas de ser, ¿verdad? Entonces, yo le permito sugerir, nada más es una sugerencia, ¿verdad?, que habría que replantear un poco en aquel contexto qué era el erotismo, ¿verdad?, y cómo se podría vislumbrar a partir de lo que podamos encontrar en publicaciones, muy especialmente en revistas como Patrimonio, lo puede encontrar, o incluso como Costa Rica Ilustrada. Ahí podrá encontrar un poco de estas grandes damas, ¿verdad?, señoritas que estaban mencionadas en estos documentos. Y también, ahora, bueno, ahí para agregar, ¿verdad?, que ya posterior a 1900, pues se podrían encontrar algunas descripciones, ¿verdad?, un poco más, podríamos decir, cosmopolitas, ¿verdad?, porque ya muchos de estos escritores pues traen ya sus modelos, sus ideas europeas, pero por ahí hay algunas descripciones, ¿verdad?, como por ejemplo, y cómo se presentaban estas mujeres a estos bailes, ¿verdad?, muy al estilo europeo, pero como lo menciona Paula, directamente como el erotismo como tal en la actualidad, no. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Espero leer su libro con Bueno, buenas noches.
comenzar la tesis. Y también fui estudiante de la profe Paula cuando estaba en el colegio. En parte ella es la razón por la que estudié filología española. Entonces, primero que nada, muchas gracias, profe. Y antes que la pregunta, también felicitarlas a las dos, porque solo ustedes saben lo que les costó el trabajo, tanto en un ámbito académico, porque cuesta muchísimo, pero también en un ámbito personal. Bueno, mi pregunta está relacionada al carácter no ficcional de las cartas, suponemos que es un carácter no ficcional, porque, como mencionaron todos ustedes en la mesa principal, muchos están publicados en revistas o periódicos. Y dado que yo también he revisado esas revistas y periódicos, pues uno se encuentra muchas cartas que no tienen, que están escritas con seudónimos o que están escritas por personas que no son rastreables, porque también, como mencionaba doña Rebeca, no todos son escritores ilustres, ¿verdad? O figuras ilustres de la historia costarricense. Quería preguntarles cómo se acercaron ustedes tanto a la sistematización como al trabajo crítico con esas cartas, de las que no se puede rastrear un destinatario o un emisor claro, y de las que tal vez incluso ni siquiera se sabe si lo que se está diciendo es verídico, ¿cierto? O sea, es confirmable, porque incluso en la carta que mencionaban de Lola a Úrsula, se habla de que se reconoce que puede haber un público que la lea, ¿no? Entonces eso también interviene en el contenido de la carta. Quería preguntarle si hay alguna, no sé, si encontraron alguna diferencia o alguna particularidad en ese proceso. Muchas gracias. Bueno, como mencionó la compañera Paula, dentro de esos criterios, ¿verdad?, de selección, si bien es cierto, esto es como lo dijimos, es un recorrido, ¿verdad?, que implica toda esa búsqueda de documentos que ya estaban ahí. No fue algo que nosotros nos inventamos, y entonces por ahí nos salimos, como usted menciona, un poco de la ficción, pero también sí tratamos en cada lectura que hicimos de estas epístolas enfocarnos en recursos retóricos, ¿verdad? Si ustedes leen la obra van a encontrar muchas de estas cartas cargadas de figuras literarias, cargadas de metáforas. Incluso uno de los apartados de nuestra tesis, porque fue uno de los aspectos que nos llamó mucho la atención cuando estudiamos las cartas, son los intertextos, ¿verdad? Intertextos a obras europeas, intertextos entre los mismos escritores costarricenses, intertextos incluso sobre Don Quijote de la Mancha. Entonces, sí, ¿verdad? Son textos muy ricos también desde esa parte literaria, aunque no nazcan de la ficción, pero sí tienen esa parte literaria, retórica y presente. Hola Jimena, qué gusto verlo. Después de mucho tiempo me alegra mucho. Gracias por sus palabras también. Con respecto a la pregunta que nos plantea, bueno, nosotras también partimos de que lo que se editó y se publicó en ese momento, el periódico, la revista, el folleto, donde fuera que estuviera, alguien lo había entregado, ¿verdad? No era creación misma de las personas que trabajaban en el periódico, sino que nosotros partimos del hecho de que alguien envió esas cartas. Con algunas de ellas podemos ir dando al traste de a quién se refería. Sin embargo, hay otras en las que definitivamente no logramos. De hecho, por ejemplo, estaba viendo esta, hay una que es de Delo a F. Nunca vamos a saber quién es F, ¿verdad? Pero sí la idea es que con estudios que han hecho grandes investigadores costarricenses, entiéndase Don Iván Molina,
En fin, ¿verdad? Ahorita se me van los nombres, pero los que estaba, por ejemplo, también, nosotros llegamos a comprender que parte de los comentarios y de las ideologías que se muestran responden precisamente a lo que estos otros estudiosos han ido esclareciendo que pasaba en la literatura y en la Costa Rica de ese tiempo. Entonces, por ejemplo, este Delio que estaba leyendo antes de responderle, su carta es como una queja que todo es amor. Todo es amor, ya no dan aritmética de amor, gramática de amor, ¿verdad? Él lo va enumerando aquí. Entonces, y él dice, a mí lo único que me enseñaron fue una gramática parda, una aritmética parda, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, con este tipo de comentarios que hacen los autores de las obras, nosotros vamos encontrando, si se puede decir de esta forma, una cierta sintonía entre lo que dicen los estudios literarios y lo que se va formando en las cartas, o lo que se va proponiendo. Sí, evidentemente nos encantaría saber quién es él, quién es Delio, quién es Úrsula, quién es Lola, ¿verdad? Dentro de los que hemos mencionado, pero con total franqueza, y creo que usted sabe que eso me caracteriza, nosotros no logramos dar el traste de quiénes son, pero sí creemos que hay un valor en esos documentos que de alguna manera están secundando o apoyando, más bien no secundando, apoyando lo que ya otros estudios literarios han dicho que era posible en ese momento histórico. Muchas gracias. Bueno, muy bien. En este punto pues no queda sino agradecer tanto a Paula como a Rebeca por las palabras con las cuales nos han ido explicando un poco mejor el trasfondo del libro. Desde luego agradecerle a Mijael también por su comentario y bueno, a cada uno de ustedes por acompañarnos esta tarde y formar parte de esta presentación. Recuerden, como les decía hace un minuto, que el libro está a disposición de ustedes, así que aquí en las afueras del auditorio también pueden cotejarlo y si corresponde comprarlo, ¿no? Agradecemos desde luego y vamos a dar por finalizada la presentación del libro. Muchísimas gracias a todos.